Bien, bien. Estamos en el catolicismo. Bien, vamos a ver 4 puntos, así un poco general de la Iglesia Católica, en cuanto a su doctrina, en lo que ellos fundamentan, por ejemplo, la salvación, como ellos fundamentan el papado, eh, la doctrina, por ejemplo, también eh, la oración a los santos, porque oran a los santos, también sobre la doctrina del famoso purgatorio. Es decir, ellos tienen, no es que se fundamentan la escritura, ellos usan también las escrituras, creen que es la palabra de Dios, pero como ya hemos mencionado, el gran problema es que no solamente ellos fundamentan su fe y su doctrina en las escrituras, como debería ser, como no te hemos leído al comienzo, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, que nos hace enteramente preparados, capacitados para toda buena obra. Después Pablo dice a Timoteo, por eso predica la palabra, ¿sí? Instrúyete bien en toda la escritura y luego predica la sana doctrina. Bien, entonces ellos, aparte de las escrituras, ellos fundamentan sus doctrinas y su fe eh, en sus tradiciones, ¿sí? Eh, en bulas papales, dicho por el Papa, que dan la misma autoridad que la Biblia a lo que el Papa puede decir, sus tradiciones, sus catecismos que están escritos, ¿no? En los concilios que ellos tienen, generalmente sacan del Papa algún decreto, alguna bula papal, entonces eso se considera como doctrina sagrada, como palabra sagrada, y lo ponen al nivel de la escritura. Si lo pusieran por debajo, bueno, sería otro tema, así que el Papa está aconsejando ciertas cosas, pero ponerse a leer, entonces se respeta, y uno dice, por ejemplo, el purgatorio, ¿de dónde lo sacaron de la Biblia? Dice, no, pero del concilio tal, el Papa tal, decretaba, dijo. Entonces ellos se basan en eso, eh, ciertas doctrinas, como la Mariología y otras cosas que ya estuvimos viendo, claro, estamos viendo. eh, Vamos a tomar lista, están todos, ¿sí? El hermano ya me avisó que está viajando por ese motivo, se presentó, pero ahí está. Eh, entonces Javier Trujillo está viajando, pero se le va la señal. Bien. Julio César Cristóbal, pero vi que estaba. Sí, pasado presente. Ah, ya, muy bien. Gabriela Zulín Fon, por ahí está. La hermana Gabriela Zulín Fon, ya vi ahí que estaba, pero bien. Sol Micaela, que también estaba por ahí, que expuso. Sol Micaela, Presente, pastor. hermana. Adrián Gustavo Rivera Mestre. Presente, pastor. Muy bien, muy bien. Eh, la próxima, muy bien sobre la exposición. Sus hermanos que están exponiendo todos. Muy bien. La próxima exposición, que son ahí, culminan la parte de de los alumnos, que sería en la sexta clase,
próxima semana, eh, Adrián, ¿sí? Sí, pastor. Y le toca catolicismo, ¿sí? Ajá, sí, sí, Así, sí, así que correcto. vamos a ver un poco más también sobre algunas cosas que no hemos visto, ver alguna parte, a veces se puede intentar ver alguna especie de brevemente como un documental o algo referente. Yo, por ejemplo, hay cosas también que nos hacen pensar, porque a veces cuando vemos toda la parte así, solamente la parte negativa, claro, no coincidimos en nada, pero hay partes positivas de la Iglesia Católica, por ejemplo, que valdría también verla y que nos hacen pensar. No significa que por eso vamos a aceptar como válida toda su doctrina, pero hay cosas. Por ejemplo, yo no me dio tiempo ahora porque aparte tuvimos muchos ya videos breves y tengo yo el testimonio de un pastor de Argentina y varios pastores se reunían con la Iglesia Católica carismática, ¿no? Eh, entonces había sacerdotes católicos y pastores también evangélicos que ellos aceptaban, ¿no? Se unían y hacían eventos muy grandes, había así 40.000, 50.000 personas. Y entre ellos, pues estaba en aquel tiempo Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa, y se hizo muy amigo de este pastor. Entonces, el pastor, bueno, fueron acusados, a uno lo atacaban de ecumenismo, que hacías amistad con el Papa. Entonces él dio una explicación, y esa explicación eh, está en internet, ¿no? Pero no da tiempo, de repente la próxima vamos a ver, porque te hace pensar en cuanto, ¿no? Porque él, como se hizo amigo de Jorge Bergoglio, en un sentido, entonces cuenta una parte positiva de él, ¿no? Pero todos vemos el Papa, allá el anticristo, una cosa. No, ¿por qué una parte, por lo menos de este Papa, que es argentino y el pastor este lo conocía, dice que oraban en la mañana, oraban, dialogaban, no estaban en acuerdo, pero dialogaban ciertas cosas acerca de la nación, ciertas situaciones. Entonces también vale un poquito ver esa área también, ¿no? Así como Sol mencionó el musulmán, vemos, hay varias cosas, podemos ir positivas, ¿no? Que se puede tomar a aprender de ellos, ¿no? Su perseverancia, su insistencia, y muchas cosas. Así también, no todo es, porque ahora nos estamos preparando, pensemos esto, nos estamos preparando para atacarlos, ¿no? Porque no es la forma de evangelizar si vamos para atacarlos. Es conocer cómo ellos piensan, entonces tener cuidado por dónde ir y qué manera llegar a una parte en acuerdo donde se puede conversar, se puede dialogar. Amén. Y al fin y al cabo, trayendo la palabra, poniendo a Cristo, siempre pensemos esto, dice el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores, ¿sí? Pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿sí? Es un error cuando yo escucho a veces a algunos pastores sin querer queriendo, a algunos líderes que a través de los medios se ponen a atacar, ¿no? Resaltando las falencias. Claro que si ellos hacen con nosotros lo mismo, también nos va a encontrar falencias, ¿no? Así como hay sacerdotes errados en su conducta moral, también hay pastores, ¿no? Si uno lo busca, hay situaciones. Bien, avanzamos entonces. Y vamos a ver lo que ellos piensan en cuanto a la salvación. Ellos creen en la salvación, pero ¿cuál es el tema de la salvación? La Iglesia Católica Romana enseña que la salvación se obtiene solamente por medio de la Iglesia Católica, obviamente. Ellos se creen que ella es la única iglesia fundada por San Pedro y los papas son los sucesores de San Pedro, así que ellos son la única iglesia de Cristo válida en la tierra. Eh,
y se puede hallar salvación solamente a través de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, qué orgullo ese, ¿no? Tener ese concepto. Para ellos, eh, otro tipo de iglesia, ellos comparten, dialogan, pero para ellos estamos cerrados, no tenemos salvación a no ser que sea a través de la iglesia de ellos. Bien. Ellos tienen escritos, entonces sus escritos, ellos tienen estos apuntes que vamos a ir viendo, los cuales de ellos se fundamentan como escritos sagrados. ¿Sí? Dice así en ese escrito sagrado de ellos: toda salvación viene de Cristo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basada en las Sagradas Escrituras, en la tradición enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Cristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, ¿sí? Entonces tienen ahí en realidad, esta orientación es correcta. Por supuesto que hay una iglesia que Cristo fundó, que le eligió. Él dice: mi iglesia prevalecerá, ni las puertas del Hades prevalecerá contra ella, la iglesia que yo voy a construir. Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Nosotros coincidimos en que eh, es la iglesia que ha venido de la iglesia primitiva, pero el problema es los desvíos con el tiempo, ¿no? Los desvíos doctrinales, el dejar de lado las escrituras, ¿sí? Y dejando las escrituras, dejamos a Dios, nos apartamos de él, reemplazamos por argumentos humanos, ¿sí? Así sea un líder importante, así sea un profeta como Mahoma o el Papa, no se suplanta la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí diferimos totalmente. Y con el tiempo la Iglesia Católica, es decir, no es la misma iglesia que la iglesia primitiva. Ellos pretenden ese título, ¿no? No somos los que provenimos de la iglesia primitiva, pero se han desviado. Y en la Reforma es lo que Martín Lutero protestó, ¿sí? Hizo un llamado a volver. Esa es la Reforma. Volver a las escrituras. Pero a veces es un llamado a todos nosotros. Hoy la iglesia evangélica también, a veces hoy corre peligro cuando los cristianos ignoran las escrituras, doctrinas fundamentales de la palabra que se desconoce en forma general. Siempre en la iglesia hay unos pocos hermanos, un grupo reducido, que conocen, que profundizan eh, y basan sus vidas en las escrituras, ¿sí? Entonces, hoy también es necesario una nueva reforma en ese sentido de un volver a las escrituras, si no corremos un riesgo de irnos para otro lado también, ¿sí? Si les pasó a ellos y ha pasado en la historia, muchos se han formado sectas, también puede pasar. Ese es el cuidado que debemos tener siempre, no apartarnos, como leíamos 2 Timoteo 4:16, toda la escritura es inspirada por Dios, no sobre toda la escritura. Nuestro testimonio bíblico, la cual nosotros fundamentamos nuestra salvación, solamente muy breve para que podamos luego ver. Dice: la salvación está fundada en la justificación por la fe. Romanos 1:17, Hebreos 10:38. La salvación se logra por fe en Cristo. Establece una fe directa entre el fiel y Dios. Es decir, no hay intermediarios. ¿eh?
lo que dañan, perjudican son los intermediarios. ¿Eh? Lo que dice el candidato Milei en Argentina, está arrasando. Él quiere sacar, dices, a esos intermediarios, le llama a él ladrones, que son los que están empobreciendo el país. ¿Eh? Entonces, los intermediarios que los católicos ponen, eh, porque ellos al poner mediadores a hombres, sacerdotes, papas, santos, vírgenes, eh, ellos en realidad están levantando una blasfemia tan grande al decir como que, bueno, que la obra de Cristo no es suficiente para la salvación. Ese es el punto que dividimos completamente. Nosotros creemos que la obra de Cristo, pues, ha sido una obra perfecta, ha sido suficiente, ¿sí? Su sacrificio, su sangre, ha sido suficiente para pagar, para borrar todos nuestros pecados. No es necesario agregarle más, no es necesario. Y esa obra perfecta que nos justifica, nosotros lo aceptamos y lo recibimos, justificamos por la fe. La fe, la justificación por medio de la fe, es la gran doctrina del apóstol San Pablo. ¿Sí? Por ejemplo, Romanos 1:17 dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bueno, el hebreo también habla acerca que es por la fe. También eh, hay un texto, esto es importante, ¿sí? Es importante, en Efesios 2:8 y 9, eh, que también nosotros definimos en cuanto a salvación. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? No por obras. eh, es un regalo de Dios. Es por medio de la fe. ¿Por qué este texto es muy importante? Nosotros creemos que la salvación es un regalo, es una gracia de Dios, un favor no merecido. En cuanto al catolicismo, enfatiza mucho las obras como necesarias, como un requisito necesario para la salvación. Entonces ahí también definimos grandemente. Entonces también hay algunos líderes cristianos, evangélicos, evangelistas, parece por ese afán de, de que podamos servir a Dios, de que podamos dar a Dios. Entonces, a veces se corre en riesgo esto, ¿no? De hacer que si no hacemos, no cumplimos con ciertos requisitos, ciertas obras, como que tampoco no hay salvación. Entonces, ese es un peligro, ¿sí? Hubo así un gran evangelista muy famoso. Entonces, muchos pastores diferían con él en cuanto a ese punto. Él llegó a ese límite que empezó a decir que para requisito de salvación era hacer ciertos sacrificios también. Bueno, creo que después se conversó con él, se llegaron a un acuerdo, pero nosotros tenemos muy claro eso, ¿sí? Sí hacemos obras, pero no para ganar el favor de Dios, como dijo un gran hombre de Dios, sino lo hacemos desde el favor, ¿sí? No es para que yo me gane la posición de hijo, sino como hijo que Cristo lo ganó por mí y lo he recibido por gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Eh, no es desde la huerfandad, no me va a salvar, no me va a perdonar mis obras, no es suficiente, no va a alcanzar nunca. ¿Eh? Entonces es muy importante, en la cual ese punto que diferimos
no significa que no vamos a hacer obras, sino que la salvación no es por obra. ¿Está claro por ahí eso? Sí, ¿no? Sí, sí, pastor. Sí, pastor. En el punto 2, acá tenemos el amigo Jorge Bergoglio, el Papa, ¿sí? Bueno, me gustaría ver que escucharan ese video breve de este pastor de allá de Argentina, también se llama Jorge Dimitiano, que ha sido amigo antes que fuera, él ha sido pues obispo, cardenal de Argentina, y él allá, pues yo también ese tiempo viví en Argentina, y él era un hombre muy, muy querido allá, porque siempre era conocido como un hombre, pues de todo lo que vamos a decir, ¿no? De que no estamos de acuerdo, pero como persona, muy humilde él, porque a pesar de su posición y su alto cargo, él siempre, su ministerio, su trabajo, estaba fundamentada, estaba específicamente en el campo de la obra, de la misión, en los lugares más pobres, ¿sí? A Argentina le llaman villas miserias, como acá le llaman asentamientos humanos, pero acá hay asentamientos humanos muy, muy lindos comparado. Allá hay lugares, villas miserias realmente peligrosas, donde uno no puede a veces ni entrar, de mucha pobreza, más que pobreza, miseria, vicios, jóvenes metidos en la droga, en el robo, en la delincuencia. Hay lugares donde ni la policía casi puede entrar, no sé que venga con un grupo grande, un escuadrón, un ejército, bueno, cuando ya es extrema la situación. Pero en esos lugares él recorría, ¿no? Ayudando a jóvenes que estaban en la droga, madres solteras, llevando el mensaje, haciendo que los jóvenes vuelvan a estudiar, poniendo hogares para los adictos. Bueno, pues en ese sentido, muchos años trabajando de esa manera, él se hizo conocido, inclusive muy, muy respetado. También hay muchas anécdotas de él en cuanto a su humildad. Por ejemplo, por su posición, a él le daban auto, chofer, le ponían empleados, y él no aceptaba. Él no usaba el auto que le daban ni el chofer, sino que él se tomaba el bus, ¿no? Como acá dicen la combi, ¿no? La combi, y así viajaba, porque él decía, a mí me gusta estar cerca de la gente. ¿Eh? Este pastor que se hizo amigo de él, habían quedado de acuerdo de que una vez al mes iban a orar. Una vez donde estaba él, ¿sí? En una oficina impresionante, y otra vez ahí en la iglesia donde el pastor congregaba. Así que cuando llegó ahí donde estaba el pastor, él contaba esto. eh, Como él llegó así, caminando, ¿no? Cuando yo a regresar le dice, Jorge, lo llevo en mi auto. Le dijo, no, por favor, dice, yo no me voy a perder la oportunidad de estar cerca y rozarme con las personas. Así que yo voy a ir ya le dicen colectivo, pues no es el taxi colectivo, no es el colectivo, el bus, así general que toda la gente toma. Y viajaba en eso. El pastor dice, yo me quedé medio como eso, porque yo andaba siempre en auto y todo. Y bueno, por ejemplo, así, cosas que él, por ejemplo, a su cocinera tampoco él le permitía que le cocinara, sino que él mismo se preparaba su propia comida, él mismo limpiaba su casa, no aceptaba que le hicieran, bueno, tenía esas cosas. Y este pastor decía que era un hombre que lo oraba desde las 4 de la mañana, a la madrugada, rezaba, oraba, bueno. Y bueno, pero el problema viene acá, esto de vicario de Cristo, este es un problema. Los católicos enseñan que el Papa es el vicario o sustituto de Cristo en la tierra, con poder universal sobre toda la iglesia católica, ¿no? Ellos tienen esa doctrina, que el Papa, él representa a Cristo en la tierra, realmente es una blasfemia, ¿no? En un sentido,
Todos somos embajadores. Y un embajador es como decir, tú representas su gobierno en otra nación. Somos embajadores, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Nosotros no pertenecemos a este mundo, pero tenemos ciudadanía celestial. Eh, en un sentido espiritual, ¿no? Para predicar el mensaje. Pero el problema es que ellos toman que el Papa literalmente eh, es el vicario, es el sustituto de Cristo en la tierra. Y entonces ellos a sus dichos lo toman como palabra de Cristo y no porque esté fundamentado, porque nosotros, eh, sin antes alarmarnos, también pensamos lo mismo siempre y cuando ese pastor, ese hombre de Dios que esté hablando, eh, se sustenta lo que dice y se fundamenta en las escrituras, ¿sí? Y con una correcta interpretación también, porque hoy hay que ver eso también, ¿no? No solamente que lo que diga esté en la Biblia, sino que tenga una correcta interpretación. Eh, entonces, pero el gran problema acá es como este vicario de Cristo, el problema es de que ellos pueden argumentar cosas, aunque la Biblia no lo sostiene, pero si el Papa lo recibió como una especie de dirección, según ellos, de Dios o la tradición, entonces ellos lo sostienen, le dan el mismo peso que las Escrituras. Y él como representante de Cristo tiene esa potestad, y ahí ese es un problema, pues, ¿no? Eh, Han surgido así también de nuestros grupos pastores, por los cuales no se está de acuerdo, hay líderes que muy de a poco están también desviando. Por eso es el temor de los famosos, a veces algunos conocidos como profetas en ese sentido, es el temor. No es que alguien, nosotros aceptamos de que alguien pueda hablarnos de un profeta, digamos, en el sentido bíblico, hoy en nuestro lamento es alguien que nos hable de parte de Dios, de las escrituras, ¿sí? Traigan revelación de las escrituras, dirección de Dios, pero no alguien, un profeta que esté por encima de la iglesia, por encima del pastorado, o de las escrituras, que pueda recibir nuevas revelaciones, y ahí ese es un peligro. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Eso dice los escritos de ellos, ¿sí? En página que puede encontrar 260, párrafo 881. Eh, ¿Cuál es el testimonio bíblico en cuanto a esto? ¿Quién es infalible? A ver, los hermanos que quieran participar, puedan leer Romanos 3:10 y otro hermano lea Romanos 3:23. A ver, hermano Julio, Adrián, Zulín, participado, que puedan leer conmigo, a ver si están ahí, no están. Pastor, Romanos 3:10, Sí, ya dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 12. muy bien. ¿Y Romanos 3:23 qué dice? Ya, si continuamos más abajo, el 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Entonces, ese argumento de que un ser humano pueda ser infalible,
¿Hay No, posibilidad? Ninguna posibilidad, ¿no? queda descartado. Descartado. ¿Por qué? Porque está contradiciendo las escrituras, ¿no es cierto? La palabra no hay justo ni siquiera uno, ¿eh? Por cuanto todos pecaron. Solamente se exceptúa la persona de Cristo, ¿sí? El único sin pecado ha sido Jesús, ¿sí? Ellos también pretenden que la Virgen, por llaman la Inmaculada, no sé si una Virgen, siempre Virgen. Entonces ellos pretenden que la Virgen también ha sido sin pecado. Pero, según la Escritura, solamente Jesucristo, como Hijo de Dios, ha sido el único sin pecado. Muy bien. Y en segundo lugar, ¿quién es cabeza de la iglesia? Efesios 5:23, ¿puede leer otro hermano? Participar un poco ahí. Sí, pastor. Efesios 5:23, ¿verdad? 5:23. Ok, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo. Muy bien, ese es Efesios, ¿no? 5:23. También Efesios dice, eh, 5:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo. La iglesia es el cuerpo, ¿sí? Los pastores, líderes, hombres de Dios, carismáticos, no carismáticos, misioneros, evangélicos, como quieran llamarle, ministerios muy grandes, donde todos son miembros, ¿sí? Con distintos dones. Están los dones ministeriales, están los dones, bueno, que aparecen también ahí en Corintios, ¿sí? Y cada miembro funciona según el don que le fue dado. ¿Sí? Para las manos tienen su propia función, los pies tienen otra función, los ojos, bueno, eh, pero los, el hombre no es cabeza nunca. Cristo puso a Pedro como su sucesor, ¿no? Es fuera de contexto ese argumento que ellos sacan para decir que Pedro es el primer papa y demás. Esto es muy importante, ¿sí? Así el pastor sea un hombre usado por Dios. Algunos le llaman a los pastores la cabeza visible de la iglesia. ¿Qué les parece esa expresión de algunos pastores como la cabeza visible de la iglesia? A ver qué opinan ustedes. Se refiere, pastora, a los pastores que como son los que son, digamos, como un tipo presidente dentro de las iglesias, que son los que mandan sobre toda la iglesia. No, se usa esa expresión porque decimos, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero la gente dice, pero la cabeza visible es el pastor, ¿no? Él es el que manda, ¿no? Entonces, decía, ¿qué opinaba de eso? Que si hay peligro en eso, si es así, ¿cómo es? Ah, bueno, sí pasó, bueno, dentro de la iglesia igual hay una asamblea. O sea, eh, las decisiones se toman, hasta donde yo sé, por lo menos, son los pastores y los ancianos, ¿no? Eh, pero también hay otras decisiones que sí involucran a la congregación, que se toman con toda la iglesia y todos los miembros, ¿no? Eh, pero yo creo que una persona esté a cargo solamente de las decisiones,
no, no creo que sea correcto, ¿no? Por eso es que hay más personas involucradas para el tema el tema de decisiones y cosas que se tienen eh, que poner en la iglesia, ¿no? Sí. El que está hablando es Adrián, ¿no? Hermano Sí, Adrián. pastor. Sí, sí, pastor. Disculpa, ¿de qué iglesia es? ¿Quién es tu pastor? Luis Madrid. Ah, está con Luis Madrid. Ah, ya, muy bien. ¿Cuánto tiempo congregas ahí en la iglesia? Yo congrego pastor desde los, eh, ¿qué serán? ¿6 años? 6. Sí. ¿Te has convertido ahí o vienes de otra iglesia? No, bueno, mi familia es cristiana. Desde que yo nací, mi familia se, ya se convirtió a Cristo, ¿no? Y cuando ya nos retirábamos de la iglesia donde estábamos, en San Borja Sur, eh, justo la iglesia de la casa del Señor está al costado de mi casa. Entonces, Ah, el pastor Kim, el pastor Agur, recién lo estaba conocí, comenzando. lo conociste a Pastor King. Ese fue el Claro, fundador sí, de la claro, iglesia. sí, el pastor Kim me ha visto desde chiquito, o sea, al costado de mi casa ellos comenzaron la obra, en una casa que está justo al costado de mi casa. Ah, Y yo fui el primer niño que llegó a la casa del Señor. fíjate. Sí, estaba con su hijo Johnny y bueno, con la hermana Clara, ¿no? Y así, o sea, y así yo fui primero a la iglesia, me mandaron así como para ver qué tal, y de ahí toda mi familia se empezó a incorporar, ¿no? Y después ya vino el pastor Luis, ¿no? Eh, Mucho más que 6 años, porque el Pastor King ya hace muchos años que él se fue. Ah, no, digo, Así desde que, los 6 años, probablemente, 6, 7. desde los 6. No hace 6 años, así. ¿Y Ajá, cuántos años tienes ahora? tengo 27. Así que estás como 20 años ya. Sí, sí, Eres, bastante. eres uno de los fundadores prácticamente, podríamos Ah, decir. sí, 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 bueno, puede ser ese pastor, pero... Te iba a decir, ahí en la iglesia hay dos pastores. El pastor Sí, Ortega también es de ahí. Es sí, pastor ahí, Marco Antonio Arrutega, sí. Marco Antonio. Él es pastor también. Ajá, él es pastor como el pastor Luis. Primero ha sido pastor Luis Madrid, luego Ajá, también fue ordenado él, ¿no? claro, él fue después, Sí. recuerdo. Ya. Ajá. ¿Y qué tal tu Este, relación con los pastores? ¿Buena relación, más o menos? bien, pastor, o sea, el pastor Luis es un primo mío en realidad. O sea, él me ha Ah, visto de chiquito. Yo he crecido con sus hijos. Entonces, lo he qué visto bien. toda la vida. Es más, Oh, yo y su hijo tenemos la misma edad. Es más, casi nacimos ay, el mismo día. Entonces, uh, me conoce toda la vida. El pastor Marco Antonio también. Yo lo conocí a él ya cuando yo era adolescente, ¿no? Porque él ya vino después. claro. Pero siempre había una buena relación con ellos, ¿no? Sí, siempre, siempre. Sí me conocen desde chiquito, entonces ya saben, conocen a mi familia y todo, entonces saben toda mi vida, pues. Qué bueno. Sí, preguntaba esto porque es importante, ¿no? Que a veces hay personas que a los pastores no conocen bien y hay dos extremos. A veces el extremo el ser humano, es el que le da esa posición de endiosar, más allá de doctrinas, al pastor como un instrumento de Dios, ¿sí? Hay algunos que son mucho más carismáticos que otros y quizás por lo que Dios los utilizó en su vida para un momento de mucha aflicción que aparecieron ellos, pero siempre no hay que perder de vista que ellos son seres humanos que pueden tener falencias de vida y también necesidades en el cual nosotros debemos apoyar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De estar cerca de ellos para ser colaboradores, gente que ayudamos a esa labor pastoral. El pastor no puede hacer solo el trabajo, ¿sí? Y ese es el motivo de acercarse a él y como ser humano necesita ayuda, se cansa. Es decir, el ministerio se amplía mucho más cuando eh, se hace a través de discípulos, colaboradores. ¿Sí? Es muy importante el discípulo porque, es decir, el misionero o el pastor, es decir, se multiplica. Interesante eso, ¿no?
se duplica a través del discípulo, porque el discípulo tiene la misma enseñanza, ¿sí? La misma visión, la misma doctrina, mira, hasta el mismo espíritu en ese sentido, que su pastor, que su líder. Por eso Pablo tenía a Timoteo, a Tito, eh, él tenía toda la confianza de, de enviarlos a ellos y él tenía la plena seguridad que él lo representaba a él. Era como si él mismo fuera a través de Timoteo, a través de Tito y otros colaboradores. ¿Eh? Entonces, aunque él no estaba, ellos podían continuar tranquilamente esa obra. Por eso es muy importante discipular. Hay iglesias a veces hasta numerosas, grandes, pero todo está estructurado, basado mirando, mira, ¿no? Al hombre, al pastor, con su elocuencia. Pero ¿cuál es el problema? Si tiene una falla, el pastor cae a un problema, se derriba todo, ¿sí? Cae todo. Pero solamente está él arriba y no hay nadie con él. Y se arman desparramos, ¿no? Eso pasó muchas veces, he visto en Argentina, iglesias muy grandes, donde todos se sostenían por el pastor, él era el carismático, él era el hombre de Dios, él era el único que estaba ahí. Es como el infalible, es como si fuera un infalible, pero no es infalible, esa es la idea. Es un ser humano. Bien, Pastor, bueno, solamente para añadir que la escritura menciona que la cabeza de la iglesia es Cristo, pues, ¿no? Y que sí, nosotros como iglesia somos su cuerpo, dice la escritura. Entonces, bueno, sí, como usted lo ha dicho, a veces ya es la costumbre en todo caso, ¿no? El cariño, pero es un peligro, por eso a veces se malentiende un poco este tema de la enseñanza acerca de la paternidad, ¿no? Y ah, se comienza a mostrar algunas cualidades o algunos atributos que de repente no hay, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver que una persona es la cabeza de la iglesia o como se le atribuía al Papa, ¿no? En este caso, estaba viendo aquí algunos apuntes que tenía yo antes también acerca de esto, y en el libro de Gálatas 2:9, cuando Pablo está hablando, está contando sobre cuando él llegó a Jerusalén y le dieron, ¿no? El tema del primer concilio, él menciona, ¿no? Que estaban ahí no solamente Pedro, sino habían tres, ¿no? A los cuales él menciona y que él le sí, dice que eran la columna de la iglesia. ¿No? Ni claro, siquiera menciona como eran la cabeza de la iglesia, sino que eran columna, ¿no? sí, Algo así. Lo que se trabaja como el presbiterio, ¿no? claro, Entonces, un poco bastante delicado y comprometedor en eso, ¿no? Yo eh, claro, he conocido y a veces de repente en algún momento también se me ha enseñado eso, ¿no? De que a veces incluso habían algunos hermanos que le llamaban papá al pastor, ¿no? O sí, mamá. Pero más que todo es por un tema de cariño o por un tema, como que dice, de ejemplo, ¿no? Que ellos le ponen, ¿no? Pero sí, así se malentiende, ya no se comienza a malentender el tema de la enseñanza de la paternidad. claro, claro. Sí, sí. Se usa esa mucho hoy, ¿no? El famoso tema de la paternidad. Sí. Eh, los extremos, es porque en realidad los pastores mayores, como vemos en la Biblia del apóstol Pablo con Timoteo y otros, los pastores jóvenes, los jóvenes, es necesario tener una... Cristo es nuestro modelo principal, pero hay hombres de Dios que aman a Cristo, que siguen a Cristo y que han sido instrumentos de nuestras vidas y nos inspiran, ¿sí? No digo que no tengamos hombres de Dios, que admiremos, ¿no? Que respetemos y que seguimos. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo.
¿sí? El problema siempre es la posición del pastor. Cuando el pastor, en algunos lugares, denominaciones, está muy solo, ¿no? Y si de repente Dios lo utilizó y de repente comenzó a crecer su iglesia y él sigue solo, eh, es peligroso, ¿no es cierto? Es peligroso porque, como dice, si no son dos, si uno se cae, ¿quién te va a levantar? ¿No? ¿Quién te va a ayudar? Entonces siempre es importante, de una forma de decir, compartir ese, ¿cómo llamarle? Ese poder. Por eso, yo pienso que nuestra denominación en ese sentido tiene una de las mejores formas de gobierno de la iglesia, creo que yo, comenzando desde cada iglesia local con su consistorio, ¿no? Es decir, el pastor, una iglesia organizada, es el pastor ordenado, con dos ancianos ordenados, se forma el consistorio. Entonces se reúnen ellos y se comparte la decisión, ¿sí? Ya no está la carga sobre uno solo. Creo que cuando se comienza una obra, en el caso de un misionero, claro, ya en ese sentido, yo la palabra apostólica lo tomo en el sentido de un enviado o un misionero. Yo sí acepto que eso sí hay, por supuesto. No hay apóstoles como los dos apóstoles, por supuesto que ya no hay. Ellos han puesto los fundamentos y no hay. Pero en el sentido de enviados, de misioneros, obviamente ese ministerio sigue siendo muy necesario. Y generalmente el mismo misionero pastorea, pero a veces ellos comienzan, como el caso mencionó ahí el hermano Adrián, que el pastor King comenzó ahí en San Estanerio, y luego continuó pastoreando eh, Luis Madrid, ¿no? Con ahora Ortega. Y así han habido varias congregaciones que ellos comenzaron la obra de la nada, consiguieron eh, todos los medios para construir y comenzar con las personas. Ellos tienen esa gracia para esa función, ¿no? Y Doctor, reconocemos, sí, una consulta. Bueno, sé que no es el tema, ¿no? Ahorita justo que usted está hablando con el, ¿no? Sé que tal vez no es el tema, ¿no? Pero la IP Cristo P considera que existe apóstoles en la actualidad o que ya no existe apóstoles, o sea, como ministerio. Menciono eso porque, bueno, yo también tengo más adelante seguramente yo sé que seguramente vamos a tratar, me van a enseñar, ¿no? sí, Voy a llevar esa parte, ¿no? sí, Acerca sí, de los ministerios. sí, Y sí, es un tema, bueno, es un tema que, bueno, sobre todo en la congregación donde he estado se ha llevado bastante, tienen una forma de ver ellos más que todo les digo eso por el tema de los ministerios, ¿no? sí, Se considera a veces que los ministerios son títulos y en realidad los ministerios no son títulos, ¿no? Son oficios, ¿no? sí, son oficios, sí, Como dice la escritura. Y entonces, o sea, si es un oficio el pastorado, el evangelismo o el de la maestría, el apostolado, como se dice, que al final de cuentas apóstol significa enviado, o sea, es claro, alguien que ha sido enviado, ¿no? Entonces, por eso sí, era mi pregunta, ¿no? En la sí, actualidad, ¿se reconoce o no se reconoce ese ministerio? sí. Te iba a preguntar, en la iglesia donde tú estabas antes, ¿sí se reconocían a los apóstoles, profetas? Se consideraba de que sí existía, o sea, sí estaba vigente el Sí, ministerio de lado. Eso sí, o sea, se consideraba que sí estaba vigente en la sí, actualidad. claro. Eh, No, o sea, es decir, eso no significaba que nosotros considerábamos apóstoles a todos los que se podía ver en la televisión o a todos los que se Ah, le metían. claro, claro, claro. Sí, Pero sí, sí. sí se consideraba como vigente ese ministerio. Ah, sí, sí. Bueno, justo en los hermanos que están en el tercer año están con el pastor justamente Luis Madrid, porque ahí me comentan a veces los estudiantes, de que él está tocando justo ese tema, ¿no? Eh, y explicando por qué no, y generalmente por los extremos que hay, ha habido
muy malos testimonios de algunos que se han considerado apóstoles, profetas. Entonces, lo que decimos no deja de ser un peligro, ¿no? Cuando una persona se cree protesta por encima de los pastores, por encima de la iglesia, del apóstol. Entonces, eso es un peligro. Sí, siempre, ahora contando tu pregunta directamente, decir la iglesia de Peketopel no acepta en ese sentido apóstoles ni profetas, porque ellos dicen que, bueno, generalmente decimos que los apóstoles cumplieron su etapa entre los 12 y ya no hay sucesores de ellos, ¿no? Y los profetas también terminaron la etapa de ellos. Pero Entonces, eh, se considera 1 Corintios 13, tal vez, cuando Pablo ajá, dice, pasarán las profecías y pasará no, pero el amor que sí, hará, pero tal vez no. Ah, ok. claro, no, no tanto en eso, sino que siempre ellos dicen de que ellos pusieron los fundamentos, ¿no es cierto? Como dicen los fundamentos. Pero ¿cuál es el peligro de que ellos, que a veces, que ha sucedido, ¿no? De que cuando uno acepta a veces un nivel más que lo pastoral, lo que está por encima de ser apóstol, entonces que puedan seguir dictando, ¿no? Otros fundamentos que ya están. Pero eh, yo siempre digo, ¿qué hacemos con el escrito que dice, Él constituyó, Efesios 4 apóstoles, profetas? Así es. Lo sacamos. Uno dice, ya Claro, no están vigentes, pero ¿dónde dice en la Biblia que ya no están vigentes? Yo eso a veces me pregunto y no, no tengo respuesta. ¿Dónde dicen que no están vigentes? Pero yo, por ejemplo, en el Espíritu nosotros respetamos aún, no es que imponemos. De forma general no se acepta, pero yo sí acepto, no a la forma como tú dices así, no que hay desvíos, y no acepto ese tipo de apóstoles, pero sí en el sentido de enviado, como un misionero. El apóstol de la posición es un misionero. Por ejemplo, ellos le dicen a los pastores cuando le dicen misionero, pero la palabra bíblica en realidad es apóstol, ¿no? En el sentido de claro. enviado. No que va a formar una nueva doctrina, nueva base, no, 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 sino alguien con un ministerio, un llamado a plantar iglesias. Así es. Y lo Un campo, reconocemos por sus frutos. Sí, así sí, es. sí, No le digo un campo blanco, y como se un dice, el campo. campo blanco, sí. Y no es el mismo mito. Por ejemplo, hay pastores cuando los pondría y dicen, no, no, yo le a unos amigos, ¿por qué no comienza? Y dicen, no, él no espera que lo inviten a una iglesia ya organizada, porque no tiene ese llamado, no puede comenzar. Yo, por ejemplo, otro que hemos comenzado obras, pero por mi esposa es misionera, ¿no? En Argentina hemos comenzado dos, tres, y realmente no las comencé yo, piensan que las comencé yo con ella, pero en realidad las comienza ella, y yo detrás pastoreando, nos hacemos un equipo. Siempre, y acá en Perú también hay tres lugares, y las comenzó ella también. Entonces ella es una misionera, es un llamado, y por los frutos se reconoce ese llamado. Claro que después ella no tiene la paciencia o el ministerio para pastorearlo. Entonces, yo tengo ese llamado pastoral, es muy claro lo mío, ¿no? Pastorear, discipular, tener paciencia. Entonces reconocemos esto, no se puede negar. Y en cuanto, por ejemplo, a lo profético, eh, obviamente que creemos que los profetas del Antiguo terminó su función. Pero Pablo habla en el Nuevo, dice, y había profetas en la iglesia de Antioquía y maestros. Y ellos orando y ayunaron dijeron apartarme a Pablo y a para el ministerio. ¿Qué ha sido? ¿Qué hacemos esos escritos? ¿Lo arrancamos? ¿Lo borramos? Pablo dice también, yo quiero que todos profeticen, pero en orden, uno a la vez. La iglesia juzgue, come lo bueno, quite lo malo. Uno dice, bueno, eso, pero en un sentido de que es dar una palabra bíblica basada en la escritura en forma espontánea. Es posible. Nosotros, por ejemplo, cuando oramos, a diferencia de los católicos evangélicos, no tenemos un rezo, ¿sí? Algo escrito, grabado, que lo repetimos siempre. ¿Cómo oramos nosotros? Pues yo le digo, por ejemplo, a ver, hermano Julio, ora. Él me dice, voy a traer mi libreto, mi librito, no. O hermano Adrián, ora, no, no, no me olvidé mi... No,
de forma espontánea. Uno dice, ¿y cómo hacen ustedes eso? Porque lo hemos hecho siempre. ¿eh? Y ellos dicen que no tienen miedo de desviarse, ¿cómo piensan que el Espíritu lo guía? Sí, nosotros creemos eso. Es espontánea, el Espíritu nos guía, o de repente no siempre, pero entonces en esa espontaneidad, eh, muchos creemos que el Espíritu tiene que ver ¿eh? En un creyente sano, un corazón sano, sujeta a su iglesia, sujeta a su pastor. Es decir, no hay por qué a veces tanto miedo, ¿no? Para mí es un extremo cuando tiene más, ay, no, no, no. Uno menciona ciertos términos y ya nos da miedo, ¿no? Para mí es un extremo porque cuando decimos que la Biblia es regla de fe y obra, ¿qué hacemos? La función pastoral de los ancianos que cuidan el rebaño, es decir, si un hermano, por ejemplo, dice una palabra espontánea, quiero compartir esto, testimonio, no es que lo vamos a prohibir, eso sería acallar, decía un maestro de la escritura, que es como decir, no te necesitamos Espíritu Santo, ¿no? Solamente el hombre está a cargo de todo. No podemos acallarlo, los escuchamos y sí, si se equivocan, los corregimos y le medimos. La escritura dice así, la medida es la escritura, ¿sí? Yo siempre pongo ese ejemplo, podemos discutir cuánto es 50 centímetros. Yo digo, yo pienso que es así. Y tú vas a decir, yo pienso así, no yo. ¿Y cómo salimos de discusión, salimos de duda? Agarramos un metro y medimos, eso es indiscutible, ¿no? 50 centímetros es exactamente. Y para eso las escrituras. Y los que conocen, los maestros, los pastores, los ancianos, los que enseñan, están justamente eso para adiestrar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando los hermanos corintios hablaban en lengua, todos juntos, un griterío, él no les prohibió, dijo, no, eso no es de Dios, es del diablo. Él no ha dicho eso. Él corrigió, ¿sí? Dijo, mejor eso lo hagan en privado, no en su casa, ¿no? Y Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero en público no, porque nadie me entiende, no edifico a la iglesia. Entonces, esa es la función pastoral. Deberíamos, sin tener tanto miedo o de prohibir o decir a veces no y no, porque no, yo siempre digo, hay que tener cuidado que no somos dueños de la verdad, ¿sí? Ahora, cuando yo conozco a unos hombres sin ir al extremo, y ellos creen, son iglesias, son de esos, de los apóstoles, y son hombres muy respetados, muy serios. Yo escucho de ellos, no me cierro y tomo lo bueno, ¿sí? Desecho lo malo. Siempre hay cosas que podemos aprender, como digo, hasta de una secta. Y si nosotros no consideramos a ellos que son sectas, porque hasta ahora la Iglesia Evangélica General no considera secta. No estamos por ahí de acuerdo en todo lo que ellos hacen yo le llamo de los 5 ministerios, pero no son considerados sectas. Así que hay que tener cuidado a veces de atacar demasiado, porque a veces yo no estoy de acuerdo cuando se les ataca demasiado y se lo pone todo en una misma bolsa porque no son todos iguales. Entre ellos difieren mucho, ¿sí? Por ejemplo, uno van al extremo de la prosperidad y no están de acuerdo muchos, otros van al extremo de que están a cargo de todas y tampoco no están de acuerdo. Y hay algunos que creen en el sentido de misionero, ¿no? Que reconocen al hombre que comenzó, por ejemplo, y le tienen un respeto, cariño. Así como al apóstol Pablo, digamos, sus iglesias donde él comenzó la tarea, el trabajo. Así hay campos blancos donde nadie había trabajado y los que llegaron, algunos regaron su vida. Y sí, nosotros nos inspiran, nos los honramos. Bien, bueno, es necesario hablar sobre esto también, porque esto ustedes lo pueden leer. Yo les voy a mandar ahora con mis hijas todos los que tenemos al purgatorio, sigue sobre eh, la oración a los santos, creo. Y se los voy a enviar, ¿eh? Rezando a los santos y todo esto. Y ustedes lo van a tener y pueden agregar y leer un poco más, ¿no? Sobre este tema. Pero estas clases también son para despejar dudas de ciertas cosas en realidad.
Bien, como siempre decía este pastor que en Argentina escuché, me quedó porque él estaba predicando y cuando terminó concluyó así. Dijo, bueno, hasta aquí me dio el Señor. Si sigo más, será de hombre. Como que todo lo que dijo fue de Dios. Y bueno, la verdad que es un poco orgulloso también porque los predicadores, lo que decimos, no todo es de... Sí hay gran parte que nosotros creemos pero no es que Dios dicta directamente, ¿no? Somos mensajeros. Por eso dice el Señor, el apóstol Pablo, analicemos, tomemos lo bueno. Amén. Bien, estamos concluyendo entonces en esta noche. Vamos a, iba a decir, vamos a rezar. Vamos a, porque también nosotros recitamos, por ejemplo, la denominación, ¿no? Tienen un credo. que en los cultos se, se reza, pues, ¿no? Se hace la confesión de fe. Amén. Bien, vamos a orar entonces para concluir. A ver, ahí que está Julio, que nos pueda guiar en oración. Bueno, amén. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por ese tiempo que hemos tenido, Señor, junto a tu siervo, Señor, el pastor Aurelio. Gracias, Dios mío, por las enseñanzas, por este curso que estamos llevando, que estás permitiendo, Señor, que sigamos. Sigue, Dios mío, esforzándonos. Sigue, Dios mío, Señor, poniendo ese ánimo en cada uno de nosotros, Padre, para que podamos terminar exitosamente, Dios mío, toda esta jornada, Señor, que es el seminario. Y te pedimos para que tú siempre lo sigas, Señor, llenando de sabiduría, Dios mío, eh, que pongas gracia también, Señor, en los profesores cada día, papá. Te damos gracias por todo eso y que la próxima clase podamos igual, Señor, a unos que no han podido estar presentes el día de hoy, podamos también unirnos en una nueva clase, Señor, de este curso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, amén. Amén, Gracias, amén. hermano. Gracias, hermanos. Entonces, que descansen. Nos vemos Gracias, en la pastor.